voy a presentar en esta mañana es un Dios que en el año 2026, en el lapso que Él pueda tener para cada uno con nosotros, va a ser de victoria constante en medio de pruebas, va a ser de bendición constante en medio de persecución, y no te va a faltar nada. Gloria al nombre del Señor. Acuérdate que el Señor dice que tiene pensamientos buenos para ti. Y yo creo, hermanos, que Dios no se va a tardar mucho para que sus pensamientos se cristalicen en el mover de tu vida. La enseñanza le he puesto como nombre: renovemos nuestras vidas para ver la bendición de Dios. Es un mandato que Dios nos hace, y que sin lugar a dudas, hermanos, ahorita en medio de la salutación que hacemos entre los hermanos, de alguna u otra manera se tocan ciertos tópicos cuando estábamos muchachos, esto. Y viene una hermanita y le dice a Estirita que cuando yo estaba muchacho, que tenía como 9 años, y la mamá la mandaba a comprar a la tienda, ella no le gustaba pasar y tenía que pasar obligado por la casa para llegar a la tienda donde la mandaba. Por lo odioso que era. Odioso, pero sabroso, como dice. Punto y aparte. Y esta señora se equivoca, por supuesto, al decir: ahora está gordito. Por favor. Siempre le he sido punto y aparte. Pero Dios nos renueva como las águilas, hermano. Mientras el mundo va envejeciendo en su estado, en su monotonía, mientras el mundo reitera su actitud, hermanos, porque no tiene cómo poder lograr una felicidad. No saben cómo renovar su entendimiento. No saben cómo salir de una condición frustrante, hermanos. No obstante, ya para nosotros, el que quiera vivir una vida triste, llena de amargura, es porque no ha sido tocado por el Señor. Es porque no ha sido renovado por el Espíritu Santo. Acuérdense, hermanos, que cuando hablamos de la mecánica, el instrumento que se pueda utilizar en la mecánica, por ejemplo, vamos a utilizar en este momento la máquina donde él hace sus panes. Si él no le hace mantenimiento a esa máquina se oxida, hermanos. Se va oxidando, se va oxidando, se va oxidando. Y con el tiempo perdería el valor que tenía hace meses. Pero si él continúa dándole, no solo él se va ejercitando y aprendiendo más, sino que al parecer la máquina se pone más activa. Porque mientras más se trabaja,
más activa se pone la máquina. Y eso lo podemos nosotros relacionar al caminar de nosotros, hermanos. Los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan a Jehová tomarán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de que la fatiga que tú tienes, de que el desespero que tú tienes, y de que todas aquellas cosas con las que tú luchas y que hasta el día de hoy no has alcanzado, eso obviamente produce una frustración en nuestras vidas. Y por ello, hermanos, es que muchas veces en el camino nos desanimamos y no podemos ver la mano de Dios. No porque Dios la haya ocultado, sino que no hemos sabido esperar que Dios sabe de tu fatiga, sabe de tus frustraciones, sabe de nuestras limitaciones y de nuestras ansiedades, pero que así como Él sabe todas estas cosas, bíblicamente dejó escrito que todos sus siervos que fueron utilizados por Él, hermanos, pasaron por la misma necesidad que usted y yo estamos pasando, pero que a la larga la victoria estuvo siempre con ellos y la corona de la vida ya la tienen asegurada en el nombre del Señor. Nosotros estamos peleando. Todos los días hay una pelea. Todos los días hay una pelea. Pero el Señor promete que en cada pelea, muchas de esas peleas, vamos a tener la victoria. Y al tener la victoria, no quiere decir que ya estemos completos, porque la victoria grande se gana es cuando ya usted termina de pelear la buena batalla. Ganamos batallas, tenemos victoria, pero vamos, hermanos, en este mundo recibiendo cada día de nuestras vidas, recibiendo vicisitudes, recibiendo cosas, hermanos, que no queremos aceptar, pero que sin lugar a dudas, ellas nos van a ayudar a ser mejores. Conversaba con el hermano también y decíamos, ya nosotros, la edad que tenemos, ya no es para estar jugando como jovencitos, sino que tenemos que medir el tiempo, agradecer a Dios por el tiempo que nos da y que ese tiempo, que solamente Dios sabe hasta dónde puede ser, que se lo invirtamos y que le hagamos, hermanos, el mandato que Dios nos dio. En mi caso como pastor, pero usted también tiene un mandato de Dios. Y que usted pueda, hermanos, recibir no solamente honra humana, sino que usted pueda recibir la honra más grande, que es la honra de Dios. En estos días estaba con mi esposa, Estílica, estábamos en el mueble. Y me llamó un muchacho, que yo lo conocí en Filadelfia, la mayoría que estaba en Filadelfia lo conocíamos. Y que desde el 94, cuando hicimos la campaña en abril, allá que Vestalia, en la Redoma, el muchacho se pegó porque era un muchacho que no tenía, no tenía quietud, era inconstante. Entonces, su inconstancia lo hacía juntarse
Por ejemplo, con el otro hijo mío, el que está ahorita en Atlanta, Bebequito. Bebequito era más inconstante que el agua de la playa. Gloria a Dios de que hoy goza de una madurez y que Dios tuvo que pasarlo por un lago bastante delicado, bastante triste, para poder ser un hombre hoy de palabra y poder ser un hombre que se enfrenta sin pena a cualquier necesidad que pueda hacer. Eso lo hace, hermanos. ¿Por qué? Porque le abrió el corazón a Dios. Se renovó en el Espíritu Santo. Y al renovarse en el Espíritu Santo, Dios enseguida le muestra la voluntad grata y perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Este año vamos a ser bendecidos, porque así Dios lo ha establecido. Él conoce nuestros corazones. Miren, hermanos, en el tiempo del profeta Isaías, es uno de los profetas que se considera como profetas mayores, porque su libro consta de 66 capítulos, si mal no recuerdo. Y es un libro, hermanos, que por la misericordia del Señor, yo no sé cuántas veces usted lo ha leído, pero si usted me pregunta a mí, yo digo, yo perdí la cuenta. He perdido la cuenta de cómo he leído yo el libro de Isaías. Y es una lástima que después de haber tenido una gran bendición el pueblo, después de haber disfrutado un yo era rico y no lo sabía, el refrán que se usa, ellos ahora estaban sin un jamón. Las mujeres no tenían ni desodorante. Y quizás usted me puede llamar extremista, pero yo le estoy hablando por la Biblia. Usted cuando tenga tiempo vaya a Isaías capítulo 3, versículo 14 en adelante, usted se va a dar cuenta de la condición en la que Dios llegó a poner al pueblo y especialmente a las mujeres por la soberbia que había. Después que caminaban tumbaditos, las mujeres, después que usaban Coco Chanel y se vestían de Victoria's Secret, y usted sabe todas esas marcas que habían, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, el Señor las puso, hermanos, hediondas. ¿Sí lo dice la palabra? Para que se avergonzaran. Para que los hombres supieran quién era el que tenía el poder. Los llevó a una condición, hermanos, que muchas veces cuando el vecino se sentaba a un lado, tenía que tener las alitas cerradas. Porque al que medio las movía, decía el otro, wow, sin saber que el otro también tenía su mal olor. Ahí está. Meta el exégesis, lea, para que vea hasta dónde la condición del hombre llega, teniendo Dios, teniendo un padre, en lugar de compostura de cabello, mire, se lo leemos. ¿Será que en vez de perfume aromático vendrá hediondez? No podía ni levantar la mano en el templo, pues no buscaban a Dios, pues. No había una búsqueda. Había un estilo de vanidad.
Y en vez de cinturón, hermano, lo que se ponían era un pedazo de trapo que trataban de hacer como algo, tú sabes, que las mujeres se la ingenian para hacer un cinturón ahí, medio usted sabe. Ahí está. Ya no usaban era el shoulder. Cabello lo tenían en un. Ahí está, todo. La ropa de valor ya no tenía ningún tipo de ornamentación. Y la piel se le estaba convirtiendo, hermanos, ennegrecida. No había aquel cuidado. Producto, hermanos, que teniendo un Dios que le había prometido todo lo que ellos habían vivido, ¿de qué sirve, hermanos, centrarnos nosotros y hacer como especie de grupos y en cada grupo hacer tertulias, hermanos, que tengan que ver con lo que tú tuviste en el pasado, con lo que tú te moviste en el pasado, con lo que tú hiciste y tenías en el pasado? Eso no le vale al Señor. Eso quedó en el pasado y ya tú no puedes ir al pasado. Lo que vale es el presente. Lo que vale es lo que yo decida que de aquí en adelante, lo que yo voy a hacer. Porque si el Señor me mandó a mí a renovar mi vida, a restaurar mi vida, es porque Él va a restaurar el camino para que yo vaya en el camino correcto y yo pueda ver la bendición de Dios antes de partir de este mundo. A su nombre, gloria. Y como le decía, ese muchachito, hermanos, venía y cuando uno lo veía, estaba con el bajo, tocando el bajo. Y yo decía, Dios mío, que ojalá aprenda a tocar, porque era la bendición que me había dado Dios en la iglesia, era que yo había dicho, compro los instrumentos y después que vengan los músicos. Y aquí no había nada, pero teníamos buenos instrumentos. Entonces, yo deseaba que el muchacho al ratico soltaba el bajo y yo lo veía en el teclado. Y así andaba y no hacía nada. Y yo le decía, me luchaba bastante. Y le decía, no vas a venir más, chamo, porque me voláis. O te quedas en una parte o te vas. Y él, ahí. En estos días me llama y me dice, si no fueran por tus enseñanzas, si no fuera por todo lo que tú me exhortaste, yo no estuviera predicando por Latinoamérica como estoy predicando. He predicado y Dios me ha abierto puertas por República Dominicana, Colombia, por todas partes. Dios hizo a ese muchacho pastor. Y un pastor, hermanos, que al compararse a mí, no, yo no le llego ni por los pies al muchacho. Todavía está joven. Pero fue alguien, hermanos, que a pesar de que comenzó con un estado de inconstancia, supo valorar la reprensión o la exhortación que se le dio para que se definiera. Y él dice que en una de esas reprensión Dios lo llamó desde los 15 años, todavía no los tenía, lo llamó a pastorear y ahora Dios lo tiene por todas partes. Estábamos en una videollamada y estaba en Santa Marta predicando en una cruzada.
Cuando Estilita lo vio, lo saludó, esto, ¿qué tal? Yo me siento honrado. Me siento honrado, ¿por qué? Porque de aquí no se ha ido solamente gente a hablar mal mío. Aquí no se ha ido solamente gente, hermanos, que no vino con una disposición de buscar a Dios, sino de criticar. Aquí ha venido gente, hermanos, como el apóstol Elio Peña. Yo no sé si usted lo conoció, ya él murió. Fue oveja mía. Geraldo Pozo, el de chupetas ácidas, yo lo bauticé. O sea, que a la óptica de Dios, hermanos, hay un gran expediente de trabajo que yo he hecho, pero que de ninguna manera este trabajo que yo he hecho, aunque haya hecho hombres de valor, eso no me da a mí la garantía de quedarme yo sentado esperando, hermanos, que Dios venga otra vez a bendecirme, sino que Dios espera, hermanos, que el que dé fruto, Él lo va limpiando para que vaya llevando fruto y el fruto permanezca hasta que Él quiera. Y por eso yo le he dicho, yo seré pastor en esta iglesia hasta que Dios quiera. El día que Dios no quiera, pues ya será su voluntad, hermanos. Pero mientras esté de pastor, hay una palabra de consuelo, de corrección. Usted sabrá, hermanos, que si hay algo en que yo lo pueda corregir, exhortar o hacer algo que a usted no le guste, no espere que yo le vaya a salir ni con grosería, ni con mucha mente altanería. Lo que digo, se lo digo calladito y se lo digo en serio. ¿Por qué, hermanos? Porque si a mí me gusta que me corrijan de una manera donde yo en verdad pueda respetar esa corrección, pues entonces yo tengo que hacer lo mismo. Y la corrección, hermanos, que vengo a hacerle es que ya el pasado ya no vale la pena. Lo que vale es renovarme hoy. Lo que vale es restaurarme, porque le estuve preguntando al joven que me diera un sinónimo y me gustó la palabra renovar, porque renovar, hermanos, tiene más actitud hacia nosotros. Y tomo como ejemplo el pueblo de Israel, porque Dios llegó en el capítulo 1, versículo 2 al 4, llegó a decir Dios, hermanos, en el capítulo 1 de Isaías, que tanto el buey como el burro eran más obedientes que sus hijos. Llegó a comparar a esos animales que eran bestias, los llegó a comparar a personas, a animales que a pesar de ser utilizados consciente por su conciencia o como es, por su instinto, hermanos, eran más obedientes que el hombre que era. Mis hijos no así, decía el Señor. Mis hijos lo que quieren es castigo, castigo. ¿Hasta cuándo queréis seguir siendo castigados? Todas las cosas les salían mal, hermanos. Y era parte de un proceso que Dios estaba dándoles. Y ellos no aceptaban este tipo de cosas. Y usted se va caminando el libro, completando el libro, leyendo versículo, capítulo, hermanos. Y Dios le va a dar sabiduría para que usted encuentre en esos capítulos espacios, hermanos, que tienen que ver con lo que hoy nosotros
a nivel colectivo, a nivel personal, lo estamos viviendo. Y que dentro de esa situación, Dios también da la salida para que nosotros en verdad lo veamos. En el capítulo 40, unos versículos, hermanos, que he visto que dentro de la misma iglesia, líderes han malinterpretado en el sentido de darle en Isaías ese versículo que se considera como preparar el camino, se llama. Se lo tiran directamente a Jesucristo. Y no es así, hermanos. Cuando usted ve el capítulo 40, que tiene que ver con la preparación que Dios le está diciendo al pueblo, consuélense, consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y dice la palabra del Señor a continuación, habla al corazón de Jerusalén. O sea, era a un país prácticamente, o a una persona se le puede decir en esta mañana, que se le puede hablar a un país, se le puede hablar a una iglesia, o se le puede hablar a una persona. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. Y el tiempo cumplido es cuando tú tomas la decisión de decir, hasta aquí dejo de pensar cosas negativas que envilecen, que me envejecen. Hasta aquí, gloria al nombre del Señor. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová. ¿Por qué? Por sus pecados, por vivir a espaldas de Él, por no querer renovarse, por no querer activarse. Vamos a utilizar esa palabra que ha sido muy popular en estos últimos años y que en todas partes del mundo la están utilizando. Voz que clama en el desierto, dice, preparar camino de Jehová, enderezar calzadas a la soledad de nuestro Dios. Todo valle será levantado y todo monte collado será bajo, y los torcidos será enderezado y lo áspero será allanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Versículo número 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente, así es el pueblo. Pero dice el 8, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Nosotros, hermanos, muchos de generaciones pasadas leyeron, explicaron, enseñaron este versículo. Hoy no están, pero la palabra del Señor está para que tú sepas que el cielo y la tierra van a pasar, pero esa palabra jamás pasará. A su nombre sea la gloria. Y no era Jesucristo el que se lo estaban diciendo. No era, hermanos. Si usted lee bien, esa palabra se la estaban diciendo a Ciro, rey de Persia. A su nombre, gloria. Pero lo puede leer todos los 49 capítulos. Y usted se dará cuenta que Dios le estaba dando la prerrogativa a un impío, a un extranjero. Le estaba dando la prerrogativa a un extranjero de que libertara a su pueblo, de que hiciera de su pueblo algo mejor, de que hiciera de su pueblo el volver otra vez y preparar el camino para que nunca más pudieran vivir en un estado tan deprimente, en un estado tan lleno de angustia y tan lleno de desesperación,
Porque si hay algo, hermanos, en lo que nosotros podemos experimentar, es que las cosas que hemos perdido, las cosas que nos duelen a nosotros, hermanos, ¿para qué volver en un estado masoquista? ¿Para qué volver a reiterarla? Si Dios lo que quiere es que en medio del dolor nosotros vayamos, hermanos, y salgamos de ese dolor buscando el gozo y la salvación, y que nunca más vuelva yo a entrar en ese pozo de desesperación, porque estaremos muy bien en el lodo, estaremos muy bien en valle de sombra de muerte, pero eso es cuando sea la voluntad de Dios. Y cuando tú pases por el valle de sombra de muerte, cuando tú pases por el valle de la desesperación, no es por tu culpa, sino es porque Dios está procesando tu vida para hacer de ti un hombre y una mujer más fuerte. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Por eso es que yo me atrevo. Y la Biblia dice en el capítulo 44, en el último versículo del capítulo 44 de Isaías, está el capítulo 45, mi siervo, este es en el cual mi alma se deleita. Mucha de la gente dice, este es Cristo, este es Cristo. No, ese no es Cristo, hermano. Ese no es Cristo. Dios está hablando allí primeramente, bendito sea el nombre del Señor. Está hablando, el último versículo, el último, ese donde dice, y Ciro, ahí está, que dice, Ciro es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás hecho tu cimiento. Una renovación, un despertar, avivamiento, como es un renuevo, gloria al nombre del Señor, que iba a producir, según Segunda de Crónicas, capítulo 36, los dos últimos versículos. Dios iba a utilizar a un extranjero para bendecir a su pueblo. Y no le extrañe, en el nombre de Jesús, no le extrañe, porque a Dios no le importa utilizar cualquier piedra con el propósito de bendecir a tus hijos. Y usted lo que tiene que estar pendiente es en la bendición y en la obediencia que yo le doy. Ya cuando ya pasa el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. A las 11 se termina la prédica, ¿verdad que sí? A las 11 terminamos el servicio. Siempre terminamos a las 11. Ok, ya vamos a terminar de tu manera. En el capítulo 3 de Lucas, se lo dejo de tarea. Lea. No agarre libros triviales. No, esos libros son ficticios. Agarre y dele una porción de 20 minutos a su cerebro de la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 4 dice, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías. Ahora, ¿quién es el que está hablando? Juan el Bautista. A su nombre, gloria. Juan el Bautista es el que está hablando. Y ahora sí se cumple a cabalidad completa la palabra del Señor. Ahora sí se cumple en Cristo Jesús, porque ya lo está hablando su predecesor. A su nombre, gloria. ¿Está bien dicho, mi profesora? Gloria al nombre del Señor. Y dice
Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparar camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle será lleno y se bajará, todo monte y collado y lo torcido será enderezado y los caminos ásperos serán allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Observe, hermanos, que Dios, por medio de una profecía, por medio de una acción que ya se había cumplido, por medio de una acción que Dios había permitido por la mano de un rey que era extranjero, bendito sea el nombre del Señor, y que a la vez era enemigo de Israel, porque si habían enemigos, los persas eran enemigos, y este hombre que era el rey de los persas los ayudó en aquel tiempo. Pero ahora para nosotros, hermanos, Dios nos manda a preparar el camino. Dios nos manda, bendito sea el nombre del Señor, a que podamos nosotros enderezar lo que muchas veces a nivel de pensamiento está torcido, lo que muchas veces a nivel de incredulidad se hace difícil aceptar. Hermanos, aunque tus ojos tengan un límite de vista, bendito sea el nombre del Señor, mira más allá, rompe con el esquema y déjate llevar, hermanos, por la renovación del Espíritu Santo, donde tú te ves como nunca, donde tus sueños puedas verlo y puedas palpar ese sueño y decirle al Señor: yo soy bendecida porque tú me mandaste a preparar el camino y mandaste a que toda carne en el nombre de Jesús fuera bendecida. A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria. Por supuesto, en este pasaje que tiene una concordancia bastante sinóptica, como se dice, en Mateo capítulo 3, Juan se dirige al pueblo, porque acuérdese que en aquel tiempo Isaías se dirigió a Jerusalén. Ahora Juan el Bautista se está dirigiendo al pueblo de Israel. Pero Juan el Bautista tenía un discernimiento, hermanos. Nadie se lo iba a engañar. Y él veía cómo se movía la hipocresía. Porque la hipocresía para nosotros es una palabra bastante ofensiva. Pero la hipocresía, hermanos, desde el punto de vista original, es ser un actor. Es ser, hermanos, una persona que está fingiendo un papel que no lo es, como los artistas en la novela. Y Juan el Bautista los vio y les dijo: hijos del diablo, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos, para que podáis ser salvos, porque el que viene detrás de mí, yo no soy digno, está diciendo Juan el Bautista, ni siquiera de amarrarle los cordones de las sandalias. Estaba hablando del Rey de Reyes. Estaba hablando del Rey de esta iglesia. Estaba hablando del Rey del corazón de tu vida. Estaba hablando de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que su sangre nos cubra. Que nos haga mejores hermanos. Que nos haga mejores jóvenes. Que nos haga mejores ancianos.
y que nos haga mejores hombres. Y no es por presumir, pero que la iglesia Roca Eterna tenga la aprobación de Dios. Eso es lo que más deseo. No me interesa lo que diga el hombre, me interesa el concepto que tenga Dios de la iglesia Roca Eterna. Y por eso los predicadores, los colegas, los amigos, los que predican, yo los invito, hermanos, a que cada día se reten ustedes mismos y puedan decir, no es por nada, porque no quiero, de verdad, me da igual, aunque muchas veces, gracias pastor, no, gracias no. Elévate, porque si Dios te está dando la oportunidad de predicar, elévate alto, elévate, deja que Dios te lleve en alto y dale un buen mensaje al pueblo de Dios. A su nombre, gloria. Predica a Cristo Jesús. Predica al único que puede renovar tu vida y restaurar tu vida para que tengas la bendición. Comenzó la gente, hermanos, en expectativa a escuchar a aquel hombre que tenía una autoridad dada por Dios, lleno del Espíritu Santo. Y le dijo, ya el hacha está puesta en cada árbol, y cada árbol que no lleva fruto será cortado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Creo que es en el 9, por ahí, en el 10. La gente empezó por la gente. Es decir, empezó por la muchedumbre que estaba ahí. Y ellos, compungidos, reprendidos, dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Dijeron, se fija que venían corriendo por la palabra del Señor, pero no sabían a qué se estaba refiriendo. Pero cuando se encontraron con la reprensión, ajá, y entonces nosotros ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Juan? Hermanos, el que tenga comida, no es así. El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Se ve, hermanos, que tanto la desnudez y el hambre ha sido siempre un flagelo utilizado por Dios, hermanos, y que no todos en la vida, por eso somos privilegiados nosotros, no todos en la vida podemos tener la bendición de la que tú gozas hoy, porque hay mucha gente más baja que tú, que hasta el día de hoy están pensando con el estómago vacío que van a comer. No tienen que comer. Y en aquel tiempo, por lo que el Señor me dijo, hermanos, esa gente, muchos no tenían que comer y habían personas que botaban la comida sin importar, hermanos, regalarle, sin importar compartir el pan. Hay muchos que tenían ropa, hermanos, y no les importaba el que estaba desnudo, sino que en una forma egoísta ellos vivían para sí mismos, hermanos, sin llevarse el plato de comida y darle gracias al Señor. Y por lo menos que en el momento que Dios le viera, porque Dios muchas veces cuando te ha bendecido a ti, te ha puesto en la mente a alguien para que tú lo bendigas. Y no obstante, le cierra la puerta. Por eso, hermanos, la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, porque haciendo estas cosas, crearás ascuas sobre su cabeza. Y en ese tiempo, observe la religión, la calidad de vida que llevaba la gente. Por la exhortación de Juan, yo me atrevo a decir que esa gente estaba tan ciega
que no sabían que egoístamente estaban actuando pensando que alababan a Dios o pensando que como eran hijos de Abraham, como se lo dijo Juan, pensaban que ellos iban a ser salvos cuando Dios podía levantar a un hijo de Abraham de la piedra. Le dijo, ustedes, el que tenga 2 túnicas, el que tenga 2 camisas, el que tenga 2 pantalones, dele a aquel que está desnudo. A su nombre, gloria. Y yo entiendo, hermanos, que había necesidad. Si no es así, ayúdeme. Pero había necesidad de comida y desnudez. Y ya, usted, ¿qué quiere hacer para recibir la bendición de Dios? Comparta con el que no tiene. Listo. Renueve su entendimiento y comparta con aquel que no tiene. Se fueron. Después, ¿quién llegó? Hermanos, segundo punto. Y vinieron también, ¿quiénes? Unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿y qué haremos nosotros? Observe, hermanos, que los publicanos en el pueblo de Israel sabían que el pueblo de Israel tenía un concepto de ellos bastante digno. ¿Por qué? Porque eran prostitutos y ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, hermanos, eran marañeros, si me puede entender a lo maracucho. Y llegaron y le dijeron al Señor como para que, a ver qué les decía Juan el Bautista. Y nosotros que somos publicanos y que la gente nos tiene como prostitutos y nos tiene como ladrones, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo el Señor? Y le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué hacían ellos? ¿Ah? Agarraban de la tienda, compraban una cosita por 200 bolívares y la vendían por 400. O sea, si tenían que cobrar 100 bolívares, cobraban 250. Parece que eso no se ve hoy aquí en la iglesia. Parece que esto no se ve hoy en Maracaibo. Que usted tiene que alargar el dinero. Porque si usted lo va a comprar allá con el dinero en dólar, usted tiene que pagar 700, 600 bolívares. Y cuando usted ve que el dinero tiene un precio que el gobierno le ha puesto, no le da las tablas. Y como no le da el resultado, entonces eso tiene que hacerlo a usted depender más de Dios y decir, mi socorro viene de lo alto, pero no caer en marramucias, ni ensuciarte tus manos, ni hacer nada, hermanos, que pueda beneficiar tu vida ficticiamente, pero que mañana estés con la lengua afuera. Y se lo he dicho a todos, hermanos, nosotros con necesidad y con toda limitación que podamos tener, nunca caigas en un juego de hacerle trampa a tu prójimo, porque mañana la vas a pagar. Y tú has visto testimonios de personas que una vez hicieron mal, y que ahora, cuando lo ves, son dignos de lástima, porque andan pidiendo por allí. Y Dios no te ha puesto a ti a pedir. Dios te ha puesto a ti como príncipe para que des de lo que Él te da por gracia. A su nombre, gloria. Y terminamos con la otra parte. Y le preguntaron también quién. Los soldados. O sea, si usted se da cuenta, Él se dio una exhortación a una nación completa compuestas por
personas que fueron los primeros, por instituciones que tenía uno que pagar, y ahora se dirige a los soldados, bendito sea el nombre del Señor, cuyas características, que Dios guarde a los soldados y a los policías de aquí. No creo que haya policías así aquí. No sé. Y si viene amigo y me lleva preso, no sé. Pero aquí el Señor le está diciendo a los soldados y a los policías que se querían bautizar, que se querían renovar, que se querían restaurar. Le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con el salario que tenéis. ¿Acaso que se contentará un soldado con el salario que tiene ahorita? ¿Se contenta usted con el salario que tiene ahorita? Tiene que contentarse, porque el salario de usted, aunque públicamente sea poco, el Señor se lo va a multiplicar. Porque usted es creyente del dueño del oro y de la plata, y usted no tiene que estar haciendo extorsiones ni cobrando vacunas como lo hacen los soldados. No allá afuera, cuidado, aquí en la Biblia estoy hablando. Cuando se hagan esos 3 pasos, hermanos, que se van a hacer en Venezuela, entonces podremos ir tranquilos al sepulcro, porque sabremos, hermanos, que el futuro para los jóvenes, que el futuro para nuestros nietos y que el futuro para todos los niños y todos aquellos que estén interesados será de bendición y de prosperidad, porque nosotros para ello hemos preparado el camino en el nombre de Jesús y hemos renovado nuestro entendimiento y hemos revivido nuestras vidas con el propósito de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.